¿Qué opinas de que a Cuba Estados Unidos la saque de países patrocinadores del terrorismo como pide el presidente Petro? El hecho real es que desde hace muchos años Cuba ya no es un patrocinador del terrorismo. Si consideras el terrorismo a la lucha armada, a las guerrillas que establecieron, que generaron la lucha armada, con la que se peleó la Guerra Fría en América Latina durante la década de 1950, 60, 70 y parte de los 80. Cuba no tiene en este momento para patrocinar, pero ni cerbatanas de bolitas de papel con saliva a las fuerzas revolucionarias latinoamericanas, que por otro lado ya no existen. Eran fuerzas revolucionarias que dependían de una doctrina comunista, que dependían generalmente de los partidos comunistas y que eran financiadas y apoyadas por los partidos comunistas, por la Unión Soviética y por Cuba, y por la Unión Soviética a través de Cuba en muchos casos, lo cual no quiere decir que muchas de sus reivindicaciones no fueran legítimas, porque eran reivindicaciones que se basaban en la situación aterradora en la que estaba América Latina en aquel entonces durante la Guerra Fría, que además representó también la gran época de la extracción de materias primas de América Latina hacia Estados Unidos, de materias primas, y de la época de la United Fruit, cuando toda Centroamérica era una plantación bananera de la United Fruit. Una serie de cosas que ya no son así, pero que mucha gente sigue tratando de analizar la realidad latinoamericana como si fueran así. Entonces, dicho eso, Cuba en este momento francamente da más pena que otra cosa, y sí me parece razonable, pero muy difícil que se haga, que se pida que salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque no puede patrocinar, y hace muchos años que no patrocina absolutamente nada.